Está viendo honor a yo te la voy a sacar. Ah, sí. Pero creo que son... Ah, tienes para comprar. Bueno, ya. De ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno, me ganó el... Yo siempre empiezo con esa broma. Mi nombre es Samuel Pecho Silva y ya saben que hago neumología. Lo que vamos a hacer es revisar esto, ¿no? Un poquito de las enfermedades respiratorias ocupacionales, que es lo que ustedes ven constantemente. Introducirnos un poquito a la neumoconiosis. No vamos a hablar de la neumoconiosis, más bien vamos a ver qué es, cómo se lee una placa según la criterio SOIT. Enfermedades respiratorias ocupacionales, según este listado de enfermedades profesionales 2010 de la OIT, incluye un montón de patologías, enfermedades como el enfisema, el asma y todo lo que es neumoconiosis. Hay neumoconiosis, la neumoconiosis, como saben, es por materiales inorgánicos, y existe la alveolitis alérgica extrínseca, que es por materiales orgánicos, ¿no? Por ejemplo, como el polen. ¿Qué cosa es la neumoconiosis? Saben que es la acumulación de un polvo inorgánico en los pulmones que sobrepasa la capacidad normal de depuración del pulmón y por lo tanto produce una reacción tisular anormal que genera una fibrosis intersticial inicial con componente alveolar y destrucción después de todo el parénquima pulmonar. Y ya sabemos que la neumoconiosis es producida por exposición laboral y muy pocas veces por una exposición ambiental. ¿Por qué se dice eso? Porque a veces preguntamos a algunas personas si tienen contacto en la casa con algún material. De ahí no va a surgir la neumoconiosis. Tiene que ser una real exposición constante, ¿no? Para revisar sobre enfermedades respiratorias y neumoconiosis les recomiendo dos guías. Una es la colombiana del año 2006 y la otra es la española del año 2008. La que ustedes van a encontrar en el Ministerio de Salud en realidad es una copia y pega de la colombiana. La acumulación de polvo en los pulmones y reacción tisular, ¿no? No se incluyen algunas enfermedades como la antracosis, porque la antracosis, que es la acumulación de, por ejemplo, el humo de monóxido de carbono en los pulmones que genera un pigmento negruzco cuando hacemos la broncoscopía, no produce una reacción tisular y por lo tanto no lleva a una fibrosis pulmonar. ¿Y cuáles son estas neumoconiosis? Todos hemos escuchado del asbesto. El asbesto está, bueno, ahora está prohibido en los materiales de ambiente y construcción, pero antes se usaba mucho, sobre todo en los techados. La silicosis, que es lo más frecuente en neumoconiosis en el Perú, y en realidad la silicosis abarca casi 80% de las neumoconiosis. Y otras neumoconiosis como los trabajadores de carbón. Acá se incluye la gente que manipula grandes cantidades, no solamente que la trabaja, sino que la mueve con palas o que la utiliza de manera industrial para hacer combustión. Son enteramente producidas por el hombre y obviamente se pueden evitar tomando las medidas de disminución de la concentración en el ambiente y además uso de los PP, ¿no? Específicos. Hay otras raras: caolín, aluminio, fierro, mica, talco. Y nosotros en el hospital tenemos muchos profesores con fibrosis secundaria tisa, ¿no? La tisa lo lleva a una fibrosis descomunal, rápida, ¿no? Que no se ha considerado enfermedad laboral a pesar de que hay un evento directo y constante, ¿no? Hay otras raras como la vicinosis por el polvo de algodón, que en realidad a veces no la consideran como una neumoconiosis. Tres cosas fundamentales para generar neumoconiosis: que se deposite, bueno, deposición pulmonar. Generalmente tenemos hasta una tolerancia del 90% de poder depurar sustancias que ingresan al pulmón. Eso también va con enfermedades respiratorias, es por eso que por suerte no hay tanta tuberculosis en el Perú, porque tenemos la capacidad de depurar, de depurar las sustancias que se depositan en el pulmón. Pero finalmente, bueno, si hubiese más tuberculosis si no tuviéramos esa capacidad de depurar, pero finalmente un 10% de la cantidad aspirada se va a retener en los pulmones y va a generar la patología. ¿Dónde está envuelta la neumoconiosis? ¿Han escuchado de la fibrosis pulmonar? Pero la fibrosis pulmonar está englobada en un grupo de enfermedades que se llaman las EPIT, ¿no? Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que incluyen 132 patologías. En realidad ningún neumólogo se sabe las 132. Lo importante es reconocer que están agrupadas en 4 grupos. Neumonía intersticial idiopática es donde ustedes van a encontrar la verdadera fibrosis pulmonar idiopática, que no tiene nada que ver con el tema, y van a encontrar un grupo de enfermedades intersticiales que son de causa conocida. Por ejemplo, la fibrosis que se produce por artritis reumatoide, o por lupus, o por fármacos. Ahí dentro están las neumoconiosis.
Vamos a hablar de la silicosis, que es una neumoconiosis de tipo fibronodular. La característica es que van a ser radiopacidades redondeadas y simétricas, ¿no? Se inhala el polvo y es producida por el dióxido de silicio. Tiene tres tipos: la silicosis crónica o simple, que es la que vemos generalmente en los trabajadores mineros de larga data, de aproximadamente 10 a 20 años. La silicosis aguda, que es una exposición severa, con altas concentraciones, sin equipo de protección personal por un tiempo corto y que se manifiesta en los primeros 5 años de esa exposición. Y una silicosis acelerada, que se produce en promedio entre los 8 años de la exposición. En la silicosis crónica van a encontrar las fibrosis masiva progresiva, que es las lesiones pulmonares gruesas y grandes que no se ven, bueno, ahora ya no se ven, ¿no? Porque se detecta al trabajador en etapas precoces, en grado 1 o leve de neumoconiosis. La psicosis simple, que es lo que les manifestaba, suele ser micronodular y ahí es donde van a encontrar ese punteado característico en las radiografías pósteros anteriores. El tiempo de exposición, algunos hablan hasta de 20 años. Tenemos la aguda, que ya se las mencioné, y la acelerada, que a pesar de que hablan de aguda y acelerada, el tiempo de presentación varía entre 5 a 8 años. El sílice está en todos lados. Sabemos que es el segundo material en la atmósfera después de la corteza, después del oxígeno, y por lo tanto lo vamos a encontrar en casi todas las actividades laborales, desde las más simples. Inclusive hay reportes de neumoconiosis en odontólogos y en técnicos de odontología que han trabajado las arcillas donde se encuentra el sílice. Inclusive en los jarrones, en la artesanía, en las manualidades y en algunos artículos de decoración femeninos como aretes y joyas también hay sílice que podría producir la silicosis, pero la exposición tendría que ser mucho más contundente. Entonces, todas estas actividades de minería, tratamiento de minerales, demolición, molienda, las perforaciones del suelo, el cambiado del suelo que se hace en las vías de circulación de autos, las perforaciones o esas maquinarias que levantan polvo, todo eso contiene sílice y por lo tanto son generadores de silicosis. En Estados Unidos, entre el 68 y el 2002, hay la reducción de un 93% en la incidencia de silicosis, con poco de 30 muertes por año, ¿no? Esta es una estadística peruana en el plan de erradicación de la silicosis, en la que indican que casos reportados en el CENSOPAS generalmente son radiologías normales, 43%, y hay silicosis en un 21% en el primer estadio. Por suerte, 1% o 2% máximo de pacientes llegan al estadio 3 de silicosis avanzada, o sea, con insuficiencia respiratoria y problemas de complicaciones como hipertensión pulmonar o POR, ¿no? La otra patología es la asbestosis. Saben que el asbesto produce enfermedad pulmonar, puede producir mesotelioma, o sea, un cáncer de pleura, y algunas calcificaciones pleurales benignas que se detectan en la radiografía. Para hacer el examen y detectar la neumoconiosis son 3 pasos, ¿no? Obviamente la historia clínica ocupacional, el examen físico especializado y hacerle un poquito de cosquillitas al paciente para detectar si hay tos o algún signo de obstrucción bronquial. Se hace la radiografía del tórax, que a pesar de que es un método poco sensible, poco específico, se sigue utilizando y aún sigue siendo el gold estándar para diagnosticar neumoconiosis. Y las pruebas de función respiratoria, ¿no? Principalmente la espirometría con un SIM broncodilatador, pero tenemos otras pruebas que todos conocemos como pletismografía, difusión y ejercicio cardiopulmonar, que van a detectar alteraciones mucho más sensibles y específicas que una espirometría, ¿no? Hay que tener relación del tiempo de exposición, si está en socavón, si está en tapo abierto, cuántos años hay, si ha usado equipo de protección, si ha sido formal o informal, para poder detectar esta relación causa-efecto. Y bueno, ahora vamos a hablar de la radiografía de tórax. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Creo que esto lo manejan bastante bien sobre silicosis, asbestosis y lo de carbón. No me meto porque es realmente poco frecuente. En la guía de lectura de radiografías data del año 58 y acá les pongo 2011 porque el año pasado salió una actualización de la guía anterior o de las recomendaciones del año 2000. 11 expertos de 7 países se reunieron en el año 89 y el 29 de octubre del 2000 sacaron la que ustedes van a encontrar en los sets de OITs, donde están todas las recomendaciones de cómo hacer la lectura. La anterior a esa era del año 80, o sea, habían pasado 20 años para poder modificar esto. Y han pasado 11 más para hacer una ligera actualización de esa guía.
¿Cuál es el objetivo? Es que todas las radiografías puedan ser clasificadas y estandarizadas y se lee acá en Perú como si se leyera en Estados Unidos o en Europa, y ayuda al estudio epidemiológico, a la investigación y al reporte clínico. Y hay una buena correlación radiológica clínica. Una neumoconiosis avanzada o grado 3 se correlaciona bien con el grado de disnea y con los problemas respiratorios. Por lo tanto, se mantiene la radiografía hasta el momento y la radiografía de tipo convencional. Pero después vamos a ver que hay algunas modificaciones. Es simple, sencilla, reproducible y es barata. No podríamos hacer screening con tomografía porque sería demasiado caro, ¿no? Pero sí sería mucho más específico para encontrar la enfermedad. Y la radiografía sigue siendo la postevaluación con características técnicas que todos conocemos, de 1,80 m de distancia. El equipo de rayos X no es el mismo equipo de rayos X, tiene que tener características especiales, miliamperajes especiales y kilovoltajes especiales. Y además el tecnólogo es un tecnólogo certificado en toma de radiografías para lectura de OIT. Esto va hasta de la parrilla, los bulkis, todo se ha modificado, ¿no? Inclusive dan descripciones específicas de cuántos cuerpos tiene que tener el negatoscopio y cuántos lux de intensidad tiene que ser, no se puede leerlo más con fotos, ¿no? Y es importante recordar que la radiografía tiene que estar centrada, bien inspirada, porque esto da falsos positivos, da lesiones intersticiales que no conocemos, o obturaciones de ángulos cosofrénicos que no existen cuando la radiografía está expirada. Un adecuado contraste, si no podemos encontrar placas que en un lado parece ser neumotórax y en el otro lado parece tener fibrosis. Y eso pasa porque no ha habido una buena diferenciación de ambos lados. ¿Qué es el set de radiografías OIT? En realidad la lectura de OIT es comparación más que aprenderse de memoria las lesiones. Lo que se tienen que saber es cuándo es normal y cuándo es anormal. Si yo sé que la radiografía es normal, no la voy a comparar contra mi set de OIT, sino la paso como normal. Si tengo alguna duda, saco mi set de OIT que consta de 22 radiografías, que son copias no digitalizadas, sino son copias, no recuerdo el nombre técnico, de radiografías que datan del año 60, que se reprodujeron en el año 80 y ya no se volvieron a hacer más. Y desde ahí se vuelven a vender. Aproximadamente el set completo de 22 placas está bordeando los $800 y hay un set reducido de 14 placas que vale $400. Acá se describen todas las lesiones, desde el 00 hasta el 33, junto con las lesiones pequeñas y las lesiones grandes, y las irregularidades pleurales. Los hallazgos radiológicos que tenemos que hacer, y el CLOIT solo aplica para neumoconiosis, porque si yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, y lo comparo contra una OIT, me va a encontrar que ese paciente tiene una neumoconiosis grado 2-3 o 3-3. Hay patologías como tuberculosis miliar, que podría ser una neumoconiosis grado 2/2, que es TB miliar, y si yo sé que el TB miliar no se me va a ocurrir compararlo porque le voy a encontrar una enfermedad que no tiene. Entonces, solamente aplica esta comparación cuando el paciente tiene exposición y riesgo de padecer la enfermedad. ¿Y cómo se lee? Los pasos son describir la calidad técnica de la placa, describir si hay opacidades pequeñas, si hay opacidades grandes, si hay trastornos pleurales, calcificaciones y existe o no alguna otra lesión pulmonar que se nombra o se marca con símbolos. Todos conocemos una radiografía de tórax normal, hay muchos ejemplos de qué pasa cuando el paciente inspira o expira, qué pasa cuando está muy cercano o muy lejano, o qué pasa cuando coloca o no coloca las escápulas. Las lesiones se pueden perder o se pueden acentuar, por eso es importante conocer